Buenas tardes, el día de hoy nos toca tratar el tema acerca del modelo panóptico. En este caso me van a acompañar la profesora Fabiola Contreras y la profesora Cristina, ambas de la modalidad de secundarias generales, y pues veremos el impacto que ha tenido este modelo dentro de la educación. Para dar los referentes, bueno, el diseño de este panóptico fue para diseñar las prisiones modernas. Fue creado en 1791 por el filósofo Jeremy Bentham, el cual fue utilizado posteriormente en siglos adelante para la creación de las prisiones, inclusive en la prisión de Lima, Perú, que es del continente americano, pues fue adaptado este modelo. Se consideraba un centro penitenciario ideal, pues se podía observar la conducta de los prisioneros y era una ideal máquina de disociar donde podías ver y ser visto. Aquí se desconocían el uso de los derechos humanos y su aplicación, pues no se reconocía una rehabilitación como tal, sino que la reclusión era entre mayor era el castigo, mejor era la conducta. Y comenzaremos con nuestra primera pregunta, que es la función del panóptico. ¿Cuál consideras que es la función principal de este modelo? Bueno, como lo mencionas anteriormente, fue creado como un mecanismo aplicable precisamente en el control y comportamiento de los presos dentro de las cárceles, siendo una torre central la que pudiera verificar el comportamiento de los distintos presos que estaban a su alrededor sin que estos supieran que eran vigilados. ¿Por qué? Porque la estructura arquitectónica de lo que sería el panóptico, esa torre alta, de manera opaca en la que los presos no podían ver a alguien tras de esa torre, estaban vigilados y su comportamiento siempre iba a estar en constante vista a las personas que ejercen la autoridad. Después se modifica en el aspecto de que a lo mejor existe una base arquitectónica como tal, pero ya no es necesario que haya alguien dentro. ¿Por qué? Porque entonces empieza a tener una función meramente psicológica, de poder controlar a alguien sin que ya exista ese alguien tras el modelo. Y bueno, en esta función social que a lo mejor se emplea en distintos lugares para poder llevar el modelo panóptico al comportamiento de la sociedad y poder controlarlo a su vez, pues se comienzan a ver en distintos otros lugares, ¿no? Los hospitales, las escuelas, centros comerciales. En la modernidad podemos ver muchos de los panópticos modernos, que serían justamente los que acabo de mencionar, o incluso cámaras web, programas de reconocimiento facial, las escuelas, las cámaras robot, ¿sí? Hay muchos mecanismos justamente ejerciendo el modelo panóptico. Ok, en ese sentido, ¿el propósito de este modelo panóptico en qué ha ayudado a la sociedad o cómo es que han sido estas vertientes? ¿Se han adaptado de manera positiva, negativa? En crear una sociedad disciplinaria, donde haya vigilancia, control y la corrección del comportamiento de la misma ciudadanía. Lo vemos, por ejemplo, nosotros en las escuelas, ¿no? Tenemos en los salones de clase el modelo panóptico cuando visualizamos al maestro al centro o una esquina, viendo o visualizando a todo el grupo en sí. Incluso hay muchas escuelas que a lo mejor ya la estructura no la vemos en las escuelas actuales, pero en las primeras que existieron, ese mismo escritorio en la misma posición estaban sobre escalones que podían visualizar todavía con mayor atención a los grupos. En relación a una escuela, la dirección casi siempre está viendo todo lo que acontece alrededor de la escuela, ¿sí? Lo que pasa en el patio, lo que pasa a lo mejor desde las entradas principales de las escuelas, y puede alcanzar incluso en la actualidad ese ejercer del poder hasta ya en cámaras digitales que encontramos en algunas escuelas, ¿no? Y bueno, pues creemos
muchos de los maestros que podría ser un modelo de cierta forma aplicable, pero habrá que analizar sus pros y sus contras, ¿no? Ok. En este sentido, maestra Cristina, ¿por qué el modelo panóptico está inmerso en el ámbito educativo si originalmente se creó para el diseño de las prisiones? Bueno, como lo menciona la maestra Fabiola, este modelo está planteado para crear sociedades vigiladas, sociedades que sepan trabajar como individuos y que al mismo tiempo tengan en cierta forma ese temor del qué hacer. Entonces, para lograrlo es necesario tenerlo inmerso desde la educación, ya que aunque en un principio fue para castigar o vigilar a las personas que estaban castigadas, en este caso ahora se traslada al vigilar desde antes de que tengan que llegar a una prisión. Como menciona la maestra Fabiola, se implementan diferentes técnicas, actualmente como las cámaras en algunas escuelas o anteriormente los escaloncillos, inclusive actualmente en la gran mayoría de las escuelas la organización en filas de los alumnos que permite visualizar un poco más fácil quién es el alumno que tal vez no esté trabajando o el que se levanta en lugar de alguna otra estructura de clase. Se implementa en las escuelas porque para lograr alcanzar una sociedad que se sienta en el centro y que los demás se puedan observar, necesitamos implementarlo desde las escuelas, que desde el principio los niños en un preescolar, primaria, secundaria, sepan y se acostumbren a que constantemente van a estar observados y que constantemente alguna autoridad estará diciéndoles qué hacer, qué no hacer, cómo sentarse, cómo no sentarse. Entonces, por eso se implementa en las escuelas. Muy bien. Tenemos en cuenta que la creación del modelo panóptico fue inclusive derivado o deriva esto alguna de nuestras teorías conductuales que tenemos. Sin embargo, el modelo 2017 que actualmente se maneja toca mucho la educación socioemocional, es decir, la interacción que tiene el individuo con otros y que también puede ser el control y el autodominio de él mismo. Entonces, Johnson y Johnson manejan que el aprendizaje colaborativo debe de ser pues lo adecuado para estas nuevas sociedades que están inmersas en este mundo globalizado. ¿El panóptico entonces es funcional para alcanzar los fines de la educación actual? Bueno, como lo mencionas también, de hecho, desde el 67, Peter y Durkheim, en una de sus obras llamadas La Era de la Continuidad, menciona la necesidad de crear comunidades de aprendizaje, donde el conocimiento sea como la cosa más importante o el centro, el eje. Ahora, el modelo panóptico me parece que aunque sea funcional, porque efectivamente maneja un control, un mayor dominio del grupo, mayor atención a los chicos que tal vez no estén realizando las actividades como se requiere, al mismo tiempo genera un modelo de clase aislado y competitivo que rompe tal vez en una teoría constructivista o socioconstructivista que menciona Vygotsky, que habla acerca de la necesidad de que las personas interactúen para lograr un aprendizaje. Entonces, en un modelo aislado y competitivo como en un modelo panóptico, sería difícil que los alumnos lograran tener esa interacción, porque siempre va a haber un maestro arriba vigilando que esa interacción no suceda, porque eso es lo que el modelo panóptico busca, aislar al individuo. Entre más aislado está, más fácil es controlarlo. Aunque también habría que consensuar, y voy a citar a Michel Foucault, quien tiene una teoría al respecto del panóptico. Si bien sabemos que el poder político y económico del gobierno nos controla sin que seamos capaces de advertirlo, pues esto lo ve como un modelo de autogestión de comportamiento nada más. Pero en efecto, por eso mencionábamos anteriormente que las virtudes o bondades que debe de tener ahora sí que el trabajo colaborativo tiene que estar totalmente aislado de lo que sería este modelo que estábamos visualizando y analizando. Y bueno, finalmente para concluir,
este pequeño panel de discusión que tuvimos ahora, pues es considerado que el efecto panóptico no tiene o no lo podemos retomar como que es malo, que es incorrecto, que no se debe de aplicar. De alguna manera nosotros, nuestra educación y la educación que ha venido desencadenándose y posiblemente las generaciones futuras van encaminadas en base al conductismo en una primera instancia. Bien lo mencionaban las compañeras al inicio de este video, el efecto psicológico que va a tener el efecto panóptico, pues es que entra directo en el inconsciente, y es decir, vamos a estar comportándonos de la manera que es correcta, consideramos nosotros adecuados, sin la necesidad de que alguien nos esté observando, que ese era en la primera instancia el objetivo del panóptico, que ya no hubiese mayor cantidad de guardias a la mayor cantidad de reclusos, al contrario, mayor cantidad de reclusos, o entre menos reclusos mejor, pero que no hubiera mayores guardias, sino que hubiera solamente uno o que incluso no existiera, y aún así los reclusos se comportaran como si los estuviesen viendo. Entonces, de alguna manera hay que aplicar tratar de eliminar este tipo de efectos que tenemos en la escuela, que nuestros alumnos se estén comportando como ellos lo consideran en el momento, siempre y cuando saber que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. No queda más que agradecer a las profesoras que el día de hoy nos acompañaron y a ustedes por habernos visto en esta presentación. Te pedimos que si te gustó, le des like y compartir con tus amigos.